La iglesia que vemos hoy en Rosario es un monumento histórico muy especial construido en ladrillo con un techo de pizarra gris. Está ubicada en una zona elevada y tiene jardines a su alrededor. Si te paras en la calle Paraguay, se puede ver cómo esta iglesia y la torre del ferrocarril, también de ladrillo, parecen dialogar entre sí. Ambas son símbolos de la comunidad inglesa en la ciudad. En el año 1868 decidió que necesitaban su propio templo anglicano. Escogieron un lugar cerca de la estación ferroviaria Rosario Central y un espacio conocido como el Jardín Recreo. La iglesia fue construida en distintas etapas. Hubo una primera etapa de la nave, luego se construyó la parte de coro y presbiterio. Y esto que ven acá, que fíjense que el tamaño de los ladrillos es distinto a la nave principal porque se construyó a posterior. Bien. Después en el interior tenemos la parte de madera, que hay madera nacional. Las tejas son de Gales, esas sí se trajeron en barco. Y después, bueno, lo otro que llama la atención, todo el tema de las placas de bronce, los vitrales, que son posteriores, ya son de principios del siglo XX. La primera versión de la iglesia, hecha en el año 1872, era más sencilla, con una estructura de metal y chapa, pero el edificio que vemos hoy fue diseñado por un arquitecto llamado Pitt desde Londres y construido por el ingeniero británico Edwin Noel. Fue inaugurado en el año 1876 y lo interesante es que además de ser un lugar de culto, también había una escuela de inglés en el mismo terreno. La iglesia San Bartolomé en Rosario es un edificio sobrio y elegante de estilo gótico, con características como contrafuertes y arcos puntiagudos. ¿Cuánto tardó en construir todo el templo? El templo principal se hizo en un periodo de 4 o 5 años, que fue esas etapas, porque primero se compra el lote es bastante más grande de lo que conocemos ahora. Hay una primera etapa donde se construye un templo provisorio, que fue la escuela para justamente los hijos de estos trabajadores, de habla inglesa, de habla inglesa, tal cual. Lo que después fue el antecedente para la iglesia del Colegio San Bartolomé. Bien. Es un antecedente también, por eso el valor cultural no es solamente la cuestión de la presencia religiosa, sino la presencia cultural. Es gente que en sus misiones tenían sus presbíteros, sus pastores, y que construyen también escuelas. Pues están relacionados a la educación. Eran trabajadores, no te digo golondrinas, pero muchos venían, trabajaban y se volvían. Claro. Entonces algunos se quedaban, formaban familias, se identificaban con la ciudad, pero otros no. Bueno, la parte que, digamos, de uso religioso también tiene una identificación con las iglesias protestantes. Bien. Los arcos a medio punto, el uso de los vitrales, este ingreso lateral que tiene como un ábside, ¿no es cierto?, que se diferencia de los tradicionales templos católicos, o sea, los católicos romanos, ¿no es cierto? Eso también hace una diferencia. Ellos también vinculados con el cementerio de disidentes, porque en el momento en que ellos emigraban... Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué relación tiene el cementerio de disidentes bueno, con este el lugar? cementerio de disidentes es una entidad, hoy día es una asociación civil, que está formada por las iglesias anglicana y la iglesia alemana de la Hierba, que son las iglesias históricamente que eran de los inmigrantes de habla inglesa y de habla alemana. Sobre todo porque ellos no les permitían ser enterrados en cementerios católicos. Qué bárbaro,